explica el rendimiento del Titanic. Buenas tardes. Yo, con motivo de que este año 2012 se cumplen 100 años del movimiento del Titanic, pues voy a contar un par de anécdotas muy sencillitas sobre el movimiento. La presentación la tengo estructurada en 3 capítulos. En el primero veremos el principio de Arquímedes, que la mayoría lo conoceréis, es el principio más esencial para entender por qué se hunde un barco. En el segundo presentaremos un poco el escenario, digamos, para ver cómo de desfavorable era la situación para el Titanic cuando se chocó con el iceberg. Y en el último capítulo hacemos unos cuantos números muy sencillitos sobre el movimiento de sí mismo. Para empezar con el principio de Arquímedes, vamos a suponer que tenemos un objeto. Yo ahí he querido representar un cubo de corcho de 1 metro de arista, por tanto nuestro cubo tiene 1 metro cúbico de volumen. El corcho tiene una densidad de unos 240 kilos por metro cúbico y por tanto nuestro cubo pesa 240 kilos. Yo aquí siempre voy a hablar de peso, que es una fuerza, y siempre me veréis que utilizo el kilogramo, que es una magnitud de masa. Si queréis considerarlo así como un purismo y tal, pues pensad que cada vez que yo digo kilo, que es la forma coloquial que todo el mundo usamos, en realidad estoy queriendo decir kilopondio, kilogramo fuerza. Para lo que yo voy a contar no es tan importante. Este objeto pues está sometido a su peso, que es una fuerza vertical hacia abajo. En estas condiciones, nuestro cubo está desalojando, un volumen de agua en este caso. Ese volumen también es de 1 metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico, por lo tanto ese cubo de agua desalojada pesa 1000 kilos. El principio de Arquímedes lo que dice es que cuando un cuerpo está inmerso en el seno de un fluido, aparte de la fuerza peso, sobre él también actúa otra fuerza que se llama empuje, en este caso vertical y hacia arriba, cuya magnitud es justamente el peso del fluido desalojado. Como en este caso el cubo de agua que se está desalojando pesa 1000 kilos, pues es el empuje hacia arriba. En este sistema, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos un objeto, sobre él se están aplicando 2 fuerzas y una de ellas es mayor que la otra, por lo tanto nuestro cubo ascenderá. Llegará un momento cuando parte del objeto haya salido fuera del agua que el volumen de agua desalojado ya no es el volumen total del cuerpo. Aquí, por ejemplo, cuando el cuerpo ya ha salido 1/3 fuera, pues el volumen de agua desalojado pues sería 2/3 del total. Supongamos que 666 litros. Bueno, pues eso pesa 666 kilos. Por tanto, el empuje ya es un poco más pequeño. Como el empuje sigue siendo mayor, nuestro objeto sigue flotando un poco más. ¿Hasta cuándo seguirá subiendo? Pues justamente hasta que las 2 fuerzas se igualen. Ahora vamos a suponer que cambiamos nuestro objeto y lo sustituimos por un cubo de hielo. El hielo tiene una densidad de 900 kilos por metro cúbico y por tanto nuestro cubo de hielo pesa 900 kilos. Ahora la fuerza peso es mayor, por tanto nuestro objeto se hundirá. ¿Y hasta cuándo se hunde? Pues nuevamente hasta que las 2 fuerzas se igualen. En esta fotografía me interesa destacar 2 cosas muy importantes que luego van a aparecer de nuevo. En primer lugar, nuestro cubo se ha hundido porque al pesar más, pues tiene que darse un empuje mayor para que nuevamente las 2 fuerzas se igualen. Para tener un empuje mayor, nuestro objeto tiene que desalojar más líquido para que ese peso de líquido desalojado sea mayor y por tanto ese es el empuje resultante. Eso por una parte. En segundo lugar, aquí vemos que el hielo flota teniendo solo un 10% de su volumen fuera del agua y un 90% dentro del agua. Aquí tendríamos la fotografía de los 2 objetos. Cuando la próxima vez que veáis, por ejemplo, un tapón de corcho, podéis comprobar que flota más o menos así, y el cubo de hielo. Ahora pasamos ya un poco a presentar el escenario del choque. Básicamente vamos a estudiar los 2 objetos que a nosotros nos interesan. Por una parte, el Titanic, que tenía un volumen total de unos 131.000 metros cúbicos y pesaba 50.000 toneladas. Esto hace una densidad media de 380 kilos por metro cúbico. Sí que es verdad que el Titanic pues, tenía mucho hierro, pero también tenía mucho espacio vacío. No espacio vacío, sino lleno de aire, ¿no?
En el caso del iceberg, se han hecho unas estimaciones a partir de los testimonios de algunos supervivientes, por lo que vieron y tal. Se ha estimado que el volumen visible, yo en el caso del iceberg he puesto solamente la parte visible, por eso tengo el subíndice 1, solamente la parte por encima del agua. El volumen que podría tener ese iceberg era de 18.000 metros cúbicos y un peso de 16.200 por la densidad que tiene. Si comparamos estos números, pues evidentemente el Titanic no tiene desventaja en ningún sentido frente al iceberg. Por otra parte, bueno, teniendo en cuenta que estamos en un terreno que es el agua, con una densidad de 1000 kilos, por un razonamiento parecido análogo al que hemos hecho anteriormente, en el caso del Titanic, 50.000 metros cúbicos están por debajo del agua y 81.000 están por encima del agua. Esto es así sencillamente porque como todo el Titanic pesa 50.000 toneladas, el Titanic tendrá que desalojar 50.000 toneladas de agua, es decir, 50.000 metros cúbicos de agua. Y eso es justamente lo que el Titanic desaloja. De esa forma, el peso del Titanic se iguala al empuje de Arquímedes. Esto significa que un 38% del volumen del Titanic está por debajo de la línea de flotación. En el caso del iceberg, como acabamos de ver ahora mismo, un 90% del volumen está por debajo del agua. Por tanto, teniendo en cuenta estos números que hemos puesto y sabiendo que un 90% del volumen está por debajo del agua, los números totales resultan esos: 180.000 metros cúbicos de volumen y 162.000 toneladas de peso. Ahora, si lo comparamos, pues sí se puede ver la desventaja tan importante que había. El peso del Titanic, 50.000 toneladas, frente al peso del iceberg, más del triple. Y la fotografía real, o la fotografía sería una cosa así. A la hora de entender cómo se hundió el Titanic, pues no solo son importantes las consideraciones que hemos visto hasta ahora, sino también pues, cuál era la propia estructura del barco. El Titanic contenía 16 compartimentos, más o menos así, separados por unas barreras verticales, y esos compartimentos eran estancos hasta una cierta altura. Aquí no se ve muy bien, luego lo vamos a representar un poco más esquemáticamente. Cuando se produjo el impacto, pues esta persona, que venía a ser como el ingeniero jefe, le estaba explicando al capitán que el Titanic podía permanecer a flote con un máximo de 4 compartimentos anegados. Cuando se verificaron los daños después del impacto, se comprobó que había 5 compartimentos afectados. Por tanto, el ingeniero le comentó al capitán que desde ese momento el Titanic estaba completamente condenado. Ahora vamos a andar un poco sobre ese razonamiento de los 4 y los 5 compartimentos. Yo tengo aquí una representación del Titanic un poco más esquemática. He representado los 16 compartimentos. Nosotros vamos a considerar, por simplificar, que todos los compartimentos son iguales. Lo que he hecho simplemente es que, como el volumen por debajo del agua era de 50.000 metros cúbicos y tenemos 16 compartimentos, pues yo he dividido 50.000 entre 16. Al final, pues cada compartimento tiene 3.000 metros cúbicos. Ahora, hacemos un zoom y nos fijamos en un par de datos más importantes. Por una parte, esa altura de 3 metros es lo que sobrepasan las barreras que separan los compartimentos, lo que sobrepasan la línea de flotación. Es decir, esas barreras sobrepasan la línea de flotación en 3 metros. Y luego tenemos otro dato que también nos va a resultar útil, que es el de la distancia que hay, la H mayúscula, distancia que hay entre la línea de flotación y la superficie de la cubierta del barco. Simulamos ahora el impacto con el iceberg, un poco el daño que se produjo en el barco. Desde el momento en que hay 5 compartimentos afectados, pues el agua empieza a entrar a distinta velocidad en cada uno de los compartimentos. Nosotros nos vamos a centrar de momento solamente en el primer compartimento. El primer compartimento queda anegado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues para empezar, que el barco ahora mismo, al haber entrado 3.000 metros cúbicos de agua, el barco pesa 3.000 toneladas más. Ya no son 50.000 toneladas, sino 53.000 toneladas.
Esto prácticamente, lo que voy a decir a continuación, es lo más complicado de... No, sí, es que se puede decir que sea complicado, es lo más complicado de la charla. Lo más importante para comprender es que si han entrado 3.000 metros cúbicos, el barco pesa 3.000 toneladas más. Si el peso del barco ha aumentado en 3.000 toneladas, el empuje tendrá que aumentar en 3.000 toneladas. ¿Cómo aumenta el empuje en 3.000 toneladas? Pues el barco tendrá que desalojar 3.000 metros cúbicos de agua. Es decir, de ese volumen de barco que está por encima de la línea de flotación, 3.000 metros cúbicos tendrán que pasar a estar por debajo de la línea de flotación. Así se desalojan 3.000 metros cúbicos más. ¿Cómo podemos calcular cuánto se hunde el barco para desalojar 3.000 metros cúbicos de agua? Pues por los datos que tenemos ahí lo podemos estimar. Si nosotros tenemos que todo el volumen del barco por encima de la línea de flotación son 81.000 metros cúbicos y ese volumen está repartido a lo largo de 18 metros, planteamos una regla de 3, los 3.000 metros cúbicos que ahora nos interesan se corresponderán con una altura h. Esa altura es 0,67 metros. Es decir, el barco se hunde, no sé si se ha apreciado, el barco se hunde 0,67 y de esa forma desaloja 3.000 metros cúbicos. De esa forma, el empuje de Arquímedes ha aumentado en 3.000 toneladas. Ahora tenemos 3.000 metros cúbicos más de barco por debajo de la línea de flotación y 3.000 metros cúbicos menos por encima de la línea de flotación. Y por supuesto la cubierta pues está 0,67 metros más cerca de la línea de flotación. Y lo que es más importante, lo que rebasan las barreras la línea de flotación ha disminuido en 0,67. Este análisis, este razonamiento, se puede realizar análogamente para el resto de los compartimentos. Procederíamos a negar el segundo y entonces todo el barco bajaría otros 0,67 metros. Anegamos el tercero, bajamos otros 65 centímetros. Estas animaciones me han quedado impresionantes. Con flash, broma, con paint. Y en este caso, que es el cuarto compartimento anegado, ya podemos incluir lo que va a pasar cuando se anegue el quinto. O sea, aquí solamente quedan 32 centímetros las barreras en lo que rebasan el nivel de flotación. Cuando se inunda el último compartimento, es la primera vez en la que ocurre que las barreras que separan los compartimentos quedan por debajo de la línea de flotación. A partir de este momento, el agua que ya hay y el agua que va entrando, cuando ese agua sube buscando la línea de flotación, porque el agua llega hasta la línea de flotación por el principio de vasos comunicantes, pues al final ese agua en su ascenso se termina encontrando con que no tiene ningún obstáculo para pasar a otros compartimentos adyacentes. Por tanto, ese agua rebosará y aunque solamente haya 5 compartimentos bañados, el agua ya puede recorrer todo el resto de compartimentos. Y este es el comienzo del hundimiento. Cuando el ingeniero jefe estaba explicándole todo esto al capitán, pues este señor llamado Bruce, que era un pasajero de primera clase, un hombre de negocio, y por cierto, una persona que estuvo continuamente insistiendo al capitán que acelerara el ritmo del barco para llegar a Nueva York antes de lo previsto y sorprender a la prensa. Pues este hombre estaba escuchando la explicación y dijo que aquello era absurdo, que el Titanic no podía hundirse. A lo que el ingeniero jefe replicó que a fin de cuentas el Titanic era un barco hecho de hierro, que por supuesto que podía hundirse y que de hecho lo iba a hacer, y que aquello era una certeza matemática. Pues esta certeza matemática es un poco la que yo he intentado esbozar con la presentación, que espero que os haya resultado interesante. Y esto es todo de mi parte.